Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud. Tarde, ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud. Yo soy Estrella Redondo y como siempre tengo la presencia de 4 increíbles doctores, que es el doctor Boadella, el doctor Nutis, Monroy y López, con el cual el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es nada más y nada menos, doctores, que la depresión. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de eso? Mira, Estrella, voy a comenzar yo, doctor Monroy, hablando de la depresión. Es un problema, obviamente, pues psiquiátrico, vaya la redundancia. Hay que cumplir ciertos factores, no nomás decir, estoy triste, tengo depresión. No, pero sí es muy importante en cuanto estamos viendo que ese trastorno en el comportamiento de la persona, en cómo se siente, en las actividades que está haciendo, y ya no es lo mismo, ya solía hacer ciertas actividades, ya no los hace porque no le dan ganas, no le dan placer, problemas en el apetito, problemas en el sueño. Entonces, cuando empieza a juntar ciertos criterios que sí se puede hacer el diagnóstico de depresión. Y es muy importante, pues, acudir a su médico. A veces lo más difícil de cualquier paciente o cualquier persona es realmente decir estoy deprimido o estoy deprimida. Muchas veces creen que es parte de la vida cotidiana y pues no, ahora es más común. Después de pandemia, los niveles de depresión también se fueron hacia arriba y afectan todas los áreas de medicina, en ginecología, en pediatría, en problemas de dolor. Entonces, no sé qué opinan mis colegas acerca de depresión en su vida de... Claro, en mi caso, sí, las mujeres en esto de baby blues pues dura nomás semanas, no es algo que dura 6 meses, ¿verdad? Porque llegando a lo que es la depresión, se me hace que es importante primero decir que alguien que está deprimido pues sí debe de durar un buen tiempo, ¿verdad? Generalmente se dice que sea algo crónico, unos 6 meses, como para decir que es por depresión, ¿verdad? Porque puede ser que haya tenido un fallecimiento de un familiar reciente y pues, claro, ¿verdad? Se va a sentir triste, pero no se necesariamente es depresión o necesita algún tratamiento. Entonces yo creo que en cada área es diferente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque en el caso de la depresión, como dije anteriormente, ¿verdad? Ves a los pacientes ya por 6 meses, ¿no? Que tengan depresión por 6 meses. En mi caso puedo tener pacientes que tengan baby blues, ¿verdad? Que se sientan deprimidas, pero aún así no tienen el criterio todavía para empezar la medicina. En pediatría me imagino que es diferente, ¿no? Es muy diferente porque, bueno, no voy a decir desafortunadamente, pero en la edad pediátrica es más difícil que el pacientito pueda comunicar o expresar lo que está sintiendo. Entonces, como nosotros ya lo sabemos, no existe una prueba de laboratorio, no existe una imagen, no existe algo de ese tipo que nos pueda decir ese sí es o no es un diagnóstico clínico. Y me refiero a que tenemos que estar tratando de platicar, tratando de nosotros descifrar qué es lo que el paciente nos quiere comunicar. Y pues es un poco difícil con los niños que lo quieran comunicar. Y para esto llevamos o tenemos unas ciertas herramientas que son cuestionarios que más o menos nos pueden guiar a determinar si en realidad estamos tratando con una depresión clínica en la edad pediátrica. Y bueno, tratar de ayudar a solucionar el problema, tratar de encontrar la fuente del problema que ocasionó esa depresión, esa ansiedad, que cada vez se ve más y más que videojuegos, existen videojuegos que están documentados y estudiados que conllevan a depresión. Entonces, necesitamos hacer conciencia de que muchas veces las pantallas de videojuegos, sobre todo en los medios sociales, pueden llevar a que una persona, un paciente, un adolescente, entre en depresión. Sobre todo se ve mucho en lo de las redes sociales porque muchas veces estos pacientes están buscando aprobación de los demás o quieren tener más likes o quieren tener más gente que vea sus imágenes o sus fotos
Y es impresionante que sí está muy ligado esto de las redes sociales y los videojuegos a la depresión en la edad pediátrica. Muy interesante eso que mencionas. Ahora la tecnología, otro factor, que en vez de ayudarnos, vemos que está creando nuevos problemas en cada una de las áreas para nosotros. En mi caso, pues hay de todo. En el paciente mayor, pues va a haber problemas en que nadie lo visita, no hay ese interacción social, y muchos no saben ni usar ahora la tecnología y quedan aislados. Y ese aislamiento, todo lo contrario, también produce depresión. Ok, hablando de tratamientos, en mi práctica vemos mucho depresión. Y sí hay ciertos medicamentos, procedimientos que se pueden ofrecer a los pacientes, tipo inyecciones, algo que se llama stellate ganglion block, que se inyecta un nervio que suministra, depende del nervios del cerebro, que controla la depresión. Hay un aparato que se llama Spinal Cord Stimulator, estimulador de la espina dorsal, que también se puede usar para depresión, y muchos conocen ketamine infusion. No sé si usaron de eso en su práctica o refieren a alguien en la población que hace ketamine infusion, que sirve y funciona muy, muy bien para depresión. Pues vamos a un corte y regresamos para seguir escuchando a los doctores y nos siguen informando acerca de este tema tan importante que es la depresión. No se vayan. Y estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud y continuando con este tema tan importante que es la depresión. El doctor Raúl nos comentaba acerca de unos procedimientos que tenía, que para muchos son algo nuevo. ¿Qué nos puedes platicar más sobre eso? Sí, uno de los procedimientos que hacemos en nuestra clínica se llama ketamine infusion, que incluye más bien administramos una medicina que se llama ketamine. Esta medicina, de hecho, se ha usado por varios años a anestesiar a los pacientes. Ahora sabemos que puede interrumpir el señal que emana el cerebro, o al revés, el cuerpo al cerebro, para interrumpir cómo se siente uno de depresión, ansiedad, nervios, como dicen los pacientes, y sí ayuda mucho. ¿Ustedes, doctores, conocían de este método o también es algo nuevo para ustedes? En realidad, la medicina está avanzando cada día, ¿sí? Y a veces es muy difícil controlar este problema. No es, toma esta medicina, con eso ya te vas a sentir bien. No, a veces la depresión puede ser tan difícil que inclusive dando dosis máximas, varias alternativas de los medicamentos, no llegamos al éxito de controlar este problema. Entonces ya son tratamientos más avanzados, más agresivos, que nosotros podemos acudir y referir a la clínica de Dr. López para tratar este tipo de problemas. Pero en sí la depresión, otra vez, otro problema
de muchos factores se involucran aquí, y puede estar asociados a problemas de corazón, pacientes infartados, suelen pueden desarrollar depresión por una enfermedad como el cáncer o problemas médicos que a la vez desencadenan este problema de depresión. No sé, en tus casos, Andrés. En la pediatría estamos más limitados a los medicamentos que podemos recetar, al menos como médico primario, porque siempre existe la posibilidad de poder buscar el apoyo o la ayuda de algún colega especialista, ¿no? Algún psiquiatra infantil, algún psiquiatra pediátrico que tenga más capacidad de poder recetar otros medicamentos que sean un poco más fuertes, ¿verdad? Pero al menos como médico primario estamos limitados en lo que podemos recetar, aunque en la mayoría de las veces funcionan bien y por lo general es difícil darle, porque se puede recetar Prozac a un niño de 10, 11, 12 años que viene con un cuadro depresivo. Necesitamos monitorearlo muy cercanamente porque también existen efectos secundarios. En todos los medicamentos tenemos efectos secundarios y por lo mismo tenemos que estar monitoreando y haciendo un seguimiento con estos pacientitos, porque son niños, ¿no? A final de cuentas. Pero al menos lo que platicaba el doctor López de las infecciones de Ketamine, al menos hasta donde tengo conocimiento, en la edad pediátrica sería un poquito más difícil. No he conocido que se aplique al paciente pediátrico. En mi caso es parecido, ¿verdad? Porque cuando la paciente está embarazada, pues son pocos los medicamentos que se pueden usar, ¿verdad? Porque ya sería usar un medicamento que pueda tener efectos secundarios no nomás en la mamá, ¿verdad? En los efectos teratogénicos o otro factor con el infante. Entonces sí es importante. Yo creo que cada especialidad tiene sus puntos, ¿verdad? Aquí tocaste un buen punto, ¿verdad? Una paciente embarazada también, ¿verdad? No puede tomar de cualquier medicina. Entonces yo creo que los grupos psiquiátricos o psicólogos o algún grupo de embarazadas con el mismo problema también puede ser que ayuda mucho. Y no necesariamente la medicina, como les mencionaba, es la clave o es la respuesta. O sea, hay que involucrar terapista, hay que involucrar qué está pasando con la familia. En tu caso, imagino, Andrés, o sea, no te va a llegar el niño y te va a decir, estoy deprimido. Yo pienso que más bien los papás, oye, mi hijo no quiere hacer ejercicio, no quiere no le está yendo mal en la escuela. Yo creo que son puntos importantes en los cuales los papás deben de poner atención. No es de que, o el niño que le duele el estómago, o le duelen los músculos, ¿verdad? Y todo está ahí en ese tipo en esa etiología, que es un problema depresivo, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, otra vez que te hago esta pregunta, ¿cuáles son los signos de alerta para los papás? Un niño que pierde el interés en lo que le gusta, un niño que está como recluido o separado de sus amigos, de sus papás, de que un niño que si antes le gustaba jugar básquetbol, ya no quiere jugar básquetbol, mal empeño académico, problemas en la casa con el comportamiento. Dios, en la lista es un poquito extensa, pero están definidos y identificados los síntomas que nos pueden ayudar a hacer ese diagnóstico y podemos usar herramientas que hacen preguntas muy sencillas, ¿no? Si antes te gustaba jugar básquetbol, ya no te gusta, sí o no. O ponen un sí, ponen un no. ¿Te sientes culpable sin tener razón, un sí o un no? Entonces están muy sencillas las preguntas, pero nos dan mucha información. Y todos estos, de todos estos datos, de todas estas preguntas, nos dan una calificación que nos ayuda a categorizar esa depresión como moderada, severa, leve, y bueno, para poder hacer un mejor tratamiento. Es que importantísimo cuidar esto de lo que es la salud mental, tanto en niños y adultos. Pero bueno, para seguir hablando de este tema, vámonos a un corte y regresamos. No se vayan. Anuar Monroy Geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo.
de vuelta aquí en Hablando de Salud y pues regresando con este tema, yo tengo una pregunta muy importante, que ya vimos cómo se relaciona este tema de la depresión con los niños, cómo a veces las mujeres embarazadas están un poquito más limitadas, que nos explicó el doctor Mario, pero en adultos, ¿cómo es esto? ¿Cómo uno sabe cuándo es el momento correcto de que a lo mejor una depresión tiene que ser una cita al médico? Hay varios síntomas que tenemos que identificar. No solamente es estar triste, no solamente es ya no que estar llorando todo el día, no. Y ahora la depresión, lo que estamos viendo es el paciente que deja ir a sus actividades que usualmente hacía, inclusive dejar ir a hacer sus actividades de religión, sus actividades sociales, ir a hasta comprar mandado. Los pacientes a veces ya ni dejan de comer, se la pasan dormidos, no quieren hablar con nadie. Entonces, cuando la familia empieza caray, ¿qué está pasando aquí? Hay un cambio. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de tomar atención en esos tipos de problemas. Me llegan a mí pacientes, doctor, me siento cansado, no me puedo concentrar bien, fatigado, me duermo, pero no puedo dormir. Esos son síntomas, pueden ser de depresión correctamente. Y entonces es lo que tenemos, empezar a hacer los cuestionarios que decía el doctor Boadella, para darnos una idea si comprobar o no, juntar los criterios de depresión y de ahí pues comenzar con un tratamiento. Aquí mis dudas, aprovechando a mis colegas que tengo aquí al lado, a veces me llegan pacientes con dolor. Doctor, tengo dolor, no se me quita, me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza, no puedo ni voltear, no, y lo revisamos, hacemos estudios de imagen, estudios de sangre y todo está bien. Entonces es la depresión que está ocasionando dolor. Entonces ahí ya tengo que yo tratar depresión, pero al mismo tiempo ese paciente no puede ya moverse de acuerdo a dolor y es cuando voy a recurrir al especialista de dolor o paciente que me llega de paciente embarazada que empieza con también síntomas y bueno, yo ya no es cuando yo refiero, ¿sabes qué? No es cualquier medicina, aquí tú ya estás en control con tu doctor de ginecólogo, hay que ir con él y hay que acudir y hay que dejarnos quizá que hablen del tema, no solamente de su embarazo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Sí, no, hablando del mismo tema, lo que vemos en dolor es que casi todos los pacientes tienen o dolor o depresión o dolor, casi es lo mismo. Igual hay un procedimiento que implantamos a pacientes que presentan con dolor de espalda o en dolor ciático. Y parte del workup tienen que ir con un psiquiatra, un psicólogo, para ver si no tienen problemas mentales. Y porque es un tema que afecta a todos. Y si pasan la prueba, se implanta el aparato. Este aparato ayuda con ambas cosas: depresión, dolor de espalda, dolor de ciático, dolor del cervical, dolor de hombros, de brazos, todo. Pero tienen que pasar la prueba. Lo que vemos es que pacientes que tienen dolor junto con depresión, realmente nunca se van a mejorar el dolor. Si no curas la depresión del paciente, siempre van a tener dolor. Entonces, tienes que darles primero con la depresión. Y con eso hablamos con el pediatra o el primario, el ginecólogo, para ayudarnos con esos psicólogos, psiquiatras. ¿No? Yo creo que... Pero como tocabas tu punto anterior, ¿verdad? Doctor, ya no duerme, pero hay gente que duerme mucho. Hay gente que no duerme y hay gente que duerme mucho. O sea, tengo hambre, hay gente que come mucho y hay gente que no come. Entonces yo creo que llegar al diagnóstico, otra de las cosas que también usamos nosotros son cuestionarios. Y hay cuestionarios posparto, bien estudiados, después en la sala de el posparto, en la que por rutina se les hace a los pacientes después de tener un bebé, ¿verdad? Porque es difícil, primero hay que llegar al diagnóstico y descartar otras cosas. Entonces yo creo que sí es importante llegar a un diagnóstico para empezar a tratar eso o al problema de raíz, ¿verdad? Puede ser un dolor crónico que esté causando una depresión,
Si no se quita el dolor, no se va a quitar la depresión o viceversa. Entonces, y es ahí donde nuestras profesiones están interlazadas porque yo como pediatra también necesito tener la capacidad de detectar depresión en la mamá para saber si ese bebé está en algún tipo de peligro. Entonces yo también tengo la responsabilidad de poder identificar alguna depresión postparto. Y bueno, doctores, muchas gracias ahorita por todos sus comentarios y sus cosas informativas aquí para la gente en casa. Vamos a un corte y regresamos porque aún los doctores tienen muchos que platicarnos acerca del tema. No se vayan. Anuar Monroy Geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Y ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud. Y doctores, pero antes de finalizar, me gustaría saber una conclusión de parte de cada uno. ¿Qué le recomiendan a la gente ahí en casita que igual y se puede sentir un poco identificada con esto que estamos hablando? Bueno, en mi caso es importante identificar la fuente del problema de la depresión. Está bien identificado que en la edad pediátrica es o el videojuego o un cambio importante como un cambio de casa, quizá una separación familiar, una pérdida familiar. En algunas circunstancias puede existir hasta la adicción, ¿no? Entonces tenemos que identificar en dónde está el problema para eliminarlo y tratar de alejar a la persona del problema que nos está ocasionando que se sienta de este tipo, ¿no? Ya sea en la edad pediátrica o más grandes, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí tratar de ayudar en corregir esos problemas y tratar de encontrar el tratamiento adecuado, ya sea médico, ya sea de terapia, ya sea de X, ¿no? Lo que sea. Y bueno, es importante tratar de ayudar y eliminar esa depresión para poder llevar una vida más sana, más vivible. Pues en mi caso, ¿verdad? Importante, ¿verdad? De que la paciente sepa de que hay herramientas, ¿verdad? Que no, cuestionarios que se hacen en la oficina o se hacen en el hospital para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Y no decir, bueno, sufre de depresión, pero a lo mejor es algo pasajero como el baby blues, ¿verdad? Que es algo temporal por el cambio de hormonas. Y regreso también a lo mismo, ¿verdad? Muchas mujeres le echan la culpa a las hormonas por el cambio emocional, que puede tener cierta validez, ¿verdad? Pero sí hay que llegar bien al diagnóstico de depresión y no nada más en alteraciones emocionales. Y muy interesante ese tema de hormonas porque a veces es como llegan con nosotros. Doctor, traigo las hormonas mal, deme algo, ¿sí? Y entonces cuando te los mando. Pero no, y hablando ya de depresión, lo que mi conclusión sería no tener miedo a decir estoy mal, creo que tengo depresión, ir con su médico y realmente decirles cómo se siente. No van a ser ni el primero, ni el único, ni el último. Es un problema muy común, más común de lo que imaginamos, y realmente puede ser un problema que si no se trata o se identifica a tiempo, puede ser mortal. Puede ser mortal y hay altos índices de suicidio por el mismo problema y esto se puede prevenir. Entonces, yo creo que mi punto más importante es no tener miedo y ir con su médico y decir cómo se siente. No sé, en dolor, yo sé que es más difícil porque estoy tratando dolor, pero ¿qué opinas tú? Yo creo que lo más importante de esto es que los pacientes sepan que sí hay ayuda. No tienen que ir solos con ansiedad, con
como dicen, los nervios, con dolor, todo lo que convierte a depresión, comenzando con nuestro doctor Boadella, pediatra, psiquiatras, psicólogos primarios y comenzando con medicamentos hasta el punto de tratamiento que hacemos en la clínica. Ketamine infusion, inyecciones de stellate ganglion block y spinal cord stimulation. Y bueno, para ya finalizar, quiero dar un agradecimiento especial a todos los doctores que nos están acompañando, al doctor Boadella, Nutis, Monroy y López. Recuerden allá en casita que cualquier problema que tengan, si tienen algún dolor, si se sienten tristes o cualquier otra problemática que ustedes sienten que están presentando, pues aquí tenemos 4 muy buenos profesionales que nos van a estar respondiendo todas nuestras dudas y con los que podemos dirigirnos. Yo soy Estrella Redondo y esto fue Hablemos de Salud. Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud.